Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Por acá Sebastián, soy kinesiólogo, fisioterapeuta, entrenador personal. Tengo muchísima experiencia en rehabilitación de la zona lumbar y con muy buena energía, con harto conocimiento, te quiero ayudar en tu proceso de rehabilitación. Así que vamos a tratar de descifrar un poquito dónde podría estar el problema. La idea es que a través de esta clase tú mismo puedas identificar cuál es la causa que te tiene atrapado en el dolor y que podamos empezar a trabajar en conjunto en eso. Así que vengo a darte un montón de herramientas que te van a servir para toda la vida, que probablemente nadie te había dicho y que vamos a ir analizando y conociendo juntos. Así que quédate hasta el final, es una clase bastante entretenida, completa, y la idea es que podamos ir descifrando y estructurando un poquito el proceso de rehabilitación paso a paso. Bien, entonces lo primero es entender que el ciclo de la vida se trata de que en algún momento llegamos a los 20, 25 años, donde estamos en nuestra máxima funcionalidad, nuestro cuerpo se encuentra en las mejores condiciones, es esa etapa de la vida donde te sientes con mucha energía, prácticamente un indestructible. Sin embargo, de ahí en adelante comienza un declive progresivo en el que nuestras células van a ir agotando su capacidad vital y esto finalmente va a provocar que crucemos el umbral de la discapacidad, donde ya no podremos hacer cosas de forma autónoma, perderemos la independencia, etcétera. De alguna otra forma a todos nos pasará esto, sin embargo lo importante es que cuando tú realizas ejercicio y tienes un estilo de vida saludable, esta curva tú la puedes modificar para que cuando llegue ese momento ya sea en una etapa muy avanzada de tu vida y no en una etapa temprana, que es lo que estamos viendo nosotros en rehabilitación de forma muy frecuente. Vemos personas de 50 años a veces que ya están cruzando este umbral de discapacidad hacia abajo y bueno, algunos casos un poquito más específicos y con menor frecuencia, personas de 25 o 30 años. Así que esa es la importancia de entender un poquito este gráfico. Acá principalmente para que podamos entender un poquito respecto a las problemáticas y cómo solucionar el problema. Esta imagen nos dice que dentro de los determinantes de la salud, qué es lo que determina que nuestra salud esté en buenas condiciones o no, tiene que ver con la biología humana, el medio ambiente que nos rodea, el estilo de vida y la cercanía a un sistema de salud en este caso. Si nosotros analizamos un poquito estos porcentajes, nos damos cuenta que el 43% depende del estilo de vida. Por eso es muy importante la información que vamos a ver acá, para que podamos detectar qué cosas podemos modificar, dónde podemos mejorar y que eso va a tener una repercusión súper importante, representa un porcentaje bastante mayor de todo el proceso que determina tu salud. La imagen de la derecha nos muestra un poquito cómo a través de la perspectiva evolutiva nos explica esta problemática. Entonces, nuestro cerebro primitivo, que ha ido evolucionando con el tiempo, sí, es verdad. Sin embargo, en gran porcentaje y genéticamente son muy similares aún al ser humano antiguo. Y este ser humano antiguo, que aún persiste dentro de nosotros, hoy en día está expuesto a excesos de luz, a distintos tipos de temperatura, a disponibilidad de la comida a las 24 horas del día, estilos de vida sedentarios, que finalmente van modificando nuestro reloj interno, nuestros ciclos circadianos, y eso finalmente va provocando que nuestro sistema completo vaya perdiendo su funcionamiento. Esto es súper importante porque habla de la relación que tiene el sistema nervioso central y cómo nuestros órganos se van desempeñando sus funciones en la medida que nos rodeamos de un contexto, de un entorno, con exceso de luz, con exceso de alimento, con tipos de trabajo que a veces son muy sedentarios, etcétera. Bien, muchas veces cuando llegan a rehabilitación las personas nos dicen, oye, mira, tengo dolor de espalda, pero me había pasado antes, sin embargo pensé que era simplemente un dolor de espalda y no le presté mucha atención. Eso le pasa a gran porcentaje de las personas. 8 de cada 10 personas presentan alguna molestia de espalda a lo largo de toda su vida. Más del 95% de los casos de hernia discal ocurren en los segmentos L4, L5 y L5, C1. Por si es tu caso y que no lo encuentres, que lo encuentras un poquito extraño, te explico por qué. Principalmente porque estos son los segmentos donde cae mayor carga del peso corporal. Son las zonas que tienen más desgaste. Considera que tu cuerpo es como un material de construcción y estas son las zonas que mayor estrés tienen durante el día a día, durante tus rutinas laborales, cotidianas, al estar subiendo y bajando escaleras, hacer giros, movimientos repetitivos y un montón de cosas adicionales. Y también es súper importante comentar que solamente el 10% de estos casos eventualmente necesitan cirugía. Y este mensaje es para todas las personas que me han estado preguntando respecto a cuándo es necesaria la cirugía. Bueno, depende de múltiples factores, pero lo importante es que sepas que en la mayoría de los casos se toma la decisión de forma prematura, acelerada, porque la persona no tiene los conocimientos adecuados y eso provoca que te vayan empujando poco a poco a que tomes la decisión de forma desinformada. Y eso finalmente es un grave error, ya que en la práctica nosotros vemos que las personas que llegan operadas a rehabilitación tienen que partir desde mucho más atrás
tienen que empezar prácticamente desde cero, aprendiendo a volver a caminar, volver a pararse, a sentarse, y los niveles de limitaciones que deja una operación son bastante importantes, y eso finalmente genera repercusiones en segmentos más superiores y segmentos más inferiores, así que finalmente no la soluciona el problema, ¿ya? Nuestro dolor depende de múltiples factores. La columna, como un material, tiene un tiempo de vida útil, el cual se va desgastando de forma acelerada en la medida que yo lo utilizo más. Si yo no protejo la espalda, si yo no tengo una armadura adecuada, que es el músculo, si no tengo niveles de flexibilidad, de movilidad que sean saludables, y si no tengo una rutina de ejercicios que pueda aplicar de forma cotidiana, finalmente la espalda se va a envejecer y se va a deteriorar. Esto es igual que hacer un buen lavado de dientes. Si yo no me lavo los dientes de forma cotidiana, de forma rutinaria, y además no tengo una adecuada técnica de lavado de dientes, las caries van a venir sí o sí, la encía se va a inflamar y eso va a generar un montón de problemas. Si pasan 5, 10 años, 15 años sin lavarme los dientes adecuadamente, el nivel de desgaste de mis dientes en este caso va a ser muy grande. Y aunque yo quiera lavarme 100 veces los dientes en un día, eso no va a mejorar el problema. Ya se generó un desgaste en el tiempo. Estas son las patologías degenerativas y es lo que nos está pasando en la zona lumbar a las personas hoy en día, ¿ya? Así que les puse una imagen acá donde explicamos básicamente que la columna tiene unos discos entre medio que son los amortiguadores naturales que tiene nuestro cuerpo humano, los que permiten disipar cargas del día a día, del trabajo cotidiano, de movernos, y estos discos, estos amortiguadores con el tiempo se van deshidratando, y esto también asociado al estilo de vida que llevamos, y cuando se desgastan de cierta manera generan una discopatía, es un disco deshidratado, que me preguntan mucho también por eso. Este disco deshidratado finalmente lo que termina generando es que su núcleo se empieza a desplazar hacia las orillas, en este caso hacia la parte posterior, y este núcleo tiene un cerco, que es el anillo fibroso. Cuando el anillo fibroso se rompe y el núcleo del disco sale, genera la hernia. Y la hernia es la que comprime finalmente el tejido nervioso y produce síntomas de ciática o alguna estenosis, otros diagnósticos adicionales. Y ahí es cuando el paciente pasa a ser candidato a operación, pero hay que evaluar un montón de situaciones adicionales como les comentaba, ¿ya? Entonces acá tenemos desde el disco normal, pasando al disco degenerado, el disco abultado, el disco herniado, el disco que ya está en una etapa muy desgastada, y finalmente eso termina generando procesos de artrosis, entre otros diagnósticos un poquito más complicados. ¿Bien? La discopatía, como les explicaba entonces, habla del amortiguador natural de nuestro cuerpo humano, que está en niveles de desgaste bastante avanzados, está muy deshidratado. A través de una dieta buena y una buena hidratación es posible rehidratar en cierto porcentaje el disco. He leído mucho en los comentarios respecto al consumo de agua antes de dormir, y es algo que está bastante bien, es un hábito de vida saludable, nuestro cuerpo se compone en gran porcentaje de agua, así que es súper positivo. Y este amortiguador desgastado finalmente, si yo no le presto atención, va a empezar a generar una cascada de sucesos, una cascada de consecuencias mecánicas que va a traer que finalmente termine en una hernia. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esto y lo complicado? Que el paciente cuando va a consulta por dolor ya está en etapas avanzadas de procesos degenerativos, y pocas veces es solo una discopatía, sino que a veces es una discopatía arriba y más abajo una hernia, y también asociada a una artrosis y una compresión del tejido nervioso. Y cuando te enteraste de eso de un momento a otro, finalmente te genera un montón de estrés, preocupación, catastrofismo. Piensas que va a ser algo progresivo y que finalmente no vas a poder caminar. Pero déjame decirte que eso no es tan así. La buena noticia es que con buenos ejercicios tú puedes proteger tu disco, evitar en este caso la discopatía, que esto avance hacia una hernia discal, y mantener lo más hidratada esta zona y protegida de este exceso de desgaste. Así que se puede hacer bastante con eso, tranquilo si es tu caso. También dentro de todo, en cuanto a magnitud de daño, no es tan grande. Hay muchas personas, más de un 30% de las personas arriba de 30 años ya tienen protrusiones discales, y este porcentaje aumenta un 40% sobre los 40 años, ¿ya? Así que te doy a entender de que hoy en día es algo bastante común. Muchas personas tienen a veces discopatía y ni siquiera lo saben porque no tienen síntomas. Bien, la hernia discal, como te explicaba entonces, ya estaría generando una compresión nerviosa, el núcleo ya salió, está apretando algunos tejidos, el dolor en este caso es mucho más intenso, y eso también genera grandes problemas. Bien, asociados también a síntomas de ciática, ya que comprime el tejido nervioso que sale de esa zona, y eso finalmente termina generando un montón de síntomas que son bastante invalidantes, como por ejemplo síntomas de lumbociática, debilidades musculares, entumecimiento y pérdida de sensibilidad a la zona, dificultad para estar de pie, caminar, levantar objetos, etc. Bien, así que se puede hacer bastante si no se espera mucho. Eso es muy importante, hay que tomar cartas en el asunto apenas te enteres que tienes una hernia discal.
Lo primero que yo haría es empezar con un plan de ejercicios muy estructurado que me permita recuperar niveles de movilidad, disminuir el dolor y en la medida que pueda evitar exceso de trabajos que sean muy desgastantes, muy pesados para proteger mi columna. Solo en ese momento. Es muy importante que decir que una hernia discal no significa que progresivamente vas a tener que dejar de hacer todas tus cosas y que vas a tener que acostumbrarte a vivir con dolor. Eso no es así, ¿ya? La artrosis, entonces, en etapas más avanzadas, ya empieza a generar exceso de fricción en las superficies articulares y este exceso de fricción finalmente es el que termina provocando una inflamación del tejido más óseo, el cartílago articular se desgasta, se generan caries en ese cartílago y eso finalmente lo que genera una inflamación que es muy complicada de poder tratar. El cartílago no tiene la capacidad de repararse, de regenerarse, ya que es un tejido que es avascular, no le llegan vasos sanguíneos que puedan iniciar un proceso de reparación, como por ejemplo en la piel. En la piel yo me hago una herida y inicia rápidamente el proceso de cicatrización y de recuperación generando la costra y después volviendo a la normalidad. El cartílago no es así, es mucho más complejo, por eso la artrosis es bastante rebelde en cuanto a su sintomatología. Tiene que ver también con síntomas relacionados con el sobreuso y exceso de rigidez también en la espalda. El cuerpo humano es muy sabio, entonces cuando detecta que hay algún problema interno lo que hace es tratar de bloquear los movimientos para evitar que el daño sea mayor. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo el reposo puede generar incluso efectos que son más dañinos para nuestro cuerpo. Bien. La lumbociática entonces, es súper importante decir que acá hay algo que aclarar. El nervio ciático puede estar siendo comprimido en segmentos más superiores a través de la hernia discal, en la zona lumbar donde está la hernia precisamente, pero también puede tener compresiones más abajo. Estamos hablando del síndrome del piriforme, que es muy común, en el cual el músculo, por una contractura muscular, por un sobreuso, genera un aumento de volumen y aprieta el cable, le genera una compresión contra los tejidos más óseos o contra otros grupos musculares. Entonces es como cuando tú quieres ocupar una manguera para regar, por ejemplo, tu jardín y das el agua y ves que al otro lado no está saliendo nada de agua y eso te parece muy extraño y es porque en alguna parte del recorrido de la manguera se está comprimiendo y se está apretando, tiene un nudo. Ese nudo es el que tenemos que identificar para poder tratar de la mejor manera y en general ejercicios de flexibilidad van a ser en este caso los que más te van a servir para poder ayudar a revertir esa sintomatología. En el caso de que esto avance y que no hagas nada al respecto, existe un momento en que la compresión del tejido nervioso va a ser tan grande que va a generar un daño irreversible y eso sí es complicado. ¿Bien? Esta diapo es súper importante porque nos dice que el 80% de las personas con hernias no tienen dolor, entonces nos preguntamos, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se genera el dolor? Bueno, el dolor tiene un montón de causas, es multifactorial y en esta clase vamos a tratar de descifrar por qué. ¿Ya? No es solamente un problema físico, tiene que ver mucho también con nuestras emociones, con nuestras preocupaciones, con nuestro estilo de vida, con nuestros sueños, nuestras metas, con nuestro trabajo, si nuestro trabajo nos gusta o no, con nuestra situación familiar, económica, entre otras cosas. Así que todas esas situaciones provocan exceso de estrés, que es liberación de hormonas. Estas hormonas viajan por el torrente sanguíneo y finalmente llegan a nuestros músculos. Los músculos están más rígidos cuando están estresados y si están rígidos no son capaces de estirarse, están poco tolerantes al estiramiento, están cansados también y no quieren participar en las actividades cotidianas, por lo tanto generan dolor para intentar protegerse de alguna otra forma. Bien. Esta diapo nos explica un poquito lo que ya les comentaba anteriormente, los niveles de compresión pueden ser más superiores o más inferiores, a veces las personas se someten a una operación por los síntomas de la extremidad inferior, pensando que la compresión que está generando estos problemas es a nivel superior, pero se dan cuenta después de la operación y por eso es tan delicado someterse a un procedimiento quirúrgico, que los síntomas se estaban dando por compresiones en zonas inferiores. Y eso sí que es súper delicado poder explicárselo a una persona que gastó muchísimo dinero, que se expuso a algo tan delicado y que finalmente no está solucionando su problema. ¿Bien? Así que vamos a tratar de descifrar qué es lo que te está pasando, por qué no puedes salir de este círculo vicioso. Yo te aseguro que los fármacos lo único que están haciendo es tratar de callar tus síntomas. Tu cuerpo quiere hablar, quiere decir que algo está ocurriendo de forma interna, quiere comunicarse contigo y tú lo que estás haciendo es bloquearlo, es callarlo a través de exceso de fármacos que lo que hacen efectivamente es reducir los síntomas. Sin embargo, está trayendo un montón de consecuencias secundarias. Va a llegar un momento en que tu cuerpo ya ni siquiera los fármacos van a poder aliviar los síntomas y los efectos secundarios a través del sistema digestivo y a nivel general que está generando son súper grandes. Bien, y a esto le sumamos entonces el reposo. El reposo no ayuda porque finalmente lo que genera es pérdida de fuerza. Se pierde entre un 0,5 a un 1% de masa muscular y de fuerza por día en cama.
Este dato lo vemos en pacientes hospitalizados, así que es súper importante tomarle el peso a eso. Y a la medida que tú más reposo tienes, mayor atrofia muscular sientes y percibes, y esto va a generar que tus músculos traten de sustituir la función de otros músculos. Finalmente eso va a generar un desorden y un desequilibrio tan grande que va a generar una inestabilidad y una pérdida de la capacidad de poder controlar los movimientos de tu propia columna, lo que finalmente se va a traducir en una degeneración discal. ¿Bien? Así que les traje acá una lista pequeña de hábitos saludables para que podamos comenzar desde ya con el proceso de rehabilitación tan importante y que sé que es lo que estás buscando en este video. Así que sin más, bueno, lo primero, te va a servir muchísimo dormir en posición neutra, quiere decir boca arriba, y colocando una almohada bajo las rodillas para que la zona de la cadera esté en una semiflexión, y esa es una posición de protección que va a permitir que tus sensores internos que están provocando el dolor puedan descansar un poquito de este exceso de compresión en la cadena muscular posterior. Bien, si duermes de lado también te va a servir poner una almohada entre las piernas, ya que vas a aumentar la separación entre ambas piernas, y eso va a generar de que la pierna que quede arriba no quede con tanta tensión en la cadena lateral. Vemos muchos síntomas también a veces asociados a cadera, y eso finalmente es porque la cadera está en un exceso de tensión durante gran cantidad de horas en la noche. Finalmente, cuando quieres partir el día en la mañana, tienes mucha dificultad y muchos síntomas. Bien, ya hablábamos del tema de hidratación. Los discos necesitan mucha cantidad de agua y en general nuestro cuerpo entero necesita bastante consumo de agua. Evitar los alimentos inflamatorios, reducir el azúcar, las harinas refinadas y los ultraprocesados, súper importante. La nutrición finalmente es el material de construcción que tú le estás dando a tu cuerpo para que se pueda autorreparar, y en la medida que sea de mejor calidad este material, mayor tiempo de vida útil va a tener, y eso es más positivo para tu propio bienestar, ¿sí? Y aplicar ejercicios en las mañanas, idealmente que por lo menos tengas 1 o 2 ejercicios que puedas aplicar por algunos segundos, minutos, y que te permita partir el día con mucha flexibilidad, movilidad, con mucha fuerza, con mayor energía. Tu cerebro también va a detectar todos los movimientos que vienen de mejor manera, así que eso es súper, súper positivo. ¿Bien? ¿Cuáles son los principales errores que nosotros vemos en rehabilitación de la zona lumbar que están cometiendo las personas y que no se dan cuenta? Lo primero es que pasan demasiado tiempo en reposo pensando que eso cura el dolor, y de verdad que no es así, pero debes saber, y es normal que no lo sepas, qué ejercicios hacer y en qué momento. Lo primero que necesitas son ejercicios para poder aliviar el dolor. En la medida que el dolor esté más aliviado, podrás comenzar con ejercicios de flexibilidad y terminar con ejercicios de fortalecimiento. Es normal que no lo sepas y es parte de lo que hacemos nosotros en rehabilitación, enseñarle a las personas. ¿Bien? Solo hacer estiramientos sin fortalecer los músculos estabilizadores también es un error. Creemos que solo flexibilizar va a ser la solución, pero te faltan distintas etapas. De hecho, las terapias presenciales, el error que cometen es que solamente te hacen 10 o 20 veces sesiones o terapias presenciales, donde te hacen hacer un par de ejercicios, te aplican calor, frío, corriente, y te hacen hacer el mismo ejercicio por 20 o 30 minutos. Eso no es la solución, porque solamente se están quedando en el alivio del dolor y se están saltando el resto de etapas. Después del alivio del dolor vienen 3 o 4 etapas más adicionales en el proceso de rehabilitación, y eso es lo que no te explican y por qué tu problema no se soluciona de fondo. ¿Bien? Y eso tiene que ver con el error 3, que es no tratar la causa real y enfocarse solo en los síntomas. Por eso les dejé esta imagen que finalmente define y muestra cómo nuestros hábitos posturales pueden definir que nuestro sistema esté más o menos sensible. Piensa que en la línea roja que vemos en la izquierda, esa columna está con mucha tensión, están muy estirados esos erectores espinales, y finalmente eso produce que nuestros músculos vayan perdiendo fuerza, se aburren de estar soportando el peso del cuerpo y se acostumbran a estar en esa posición que es poco saludable y que finalmente va a acelerar el proceso de desgaste de nuestra columna. Si consideramos la cantidad de horas que al día pasamos sentados y lo sumamos por semana, por meses y por años, finalmente te vas a dar cuenta que estás pasando mucho tiempo en esa situación, y lo mismo con las personas que pasan mucho tiempo de pie o realizando movimientos repetitivos. En la imagen de la derecha finalmente se ve cómo esta persona tiene mayor conciencia corporal y logra proteger sus discos a través de la activación adecuada de nuestros músculos estabilizadores de la columna, ¿sí? Esta es la solución: poder estabilizar tu columna, poder tener una mayor conciencia corporal, ampliar tus repertorios de movimiento, disminuir tus dolores a través de herramientas adecuadas que te permitan evitar finalmente que te ocurra todo lo que estamos viendo en el lado derecho, donde la cabeza está adelantada, las vértebras están desalineadas, hay pinzamiento de nervios, discos comprimidos y exceso de tensión muscular. Bien, ¿qué hacemos nosotros en rehabilitación? Esto es muy valioso y te va a servir para poder autoevaluarte, y yo creo que esta es la solución definitiva del problema. Si estás dependiendo constantemente de alguien que le busque una solución a tu problema y no eres tú quien va a tomar las riendas de su propia salud, ese es el error. Así que te voy a entregar esta herramienta, te va a servir muchísimo, y la idea es que al final de este video y de esta clase tú mismo puedas definir
qué es lo que tienes que hacer y dónde está el verdadero problema que ha evitado que puedas salir de este círculo vicioso del dolor. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que hacemos? Evaluamos los antecedentes personales, donde evaluamos la edad de la persona para saber en qué condiciones podrían estar sus discos, su tejido óseo, sus ligamentos, sus tendones. Entonces, es solamente una parte de la información porque en la práctica vemos gente muy joven, a veces de 25 o 30 años, que su espalda equivale a una persona de 50 y 60 y al revés. A veces tengo personas de 70, 80 años que su columna, a través de sus exámenes, sus radiografías, se ven bastante sanas. ¿Bien? Las comorbilidades y antecedentes médicos son bastante relevantes ya que te van a entregar información respecto a los hábitos de vida. Si por ejemplo tienes hipertensión, diabetes o otro tipo de patologías crónicas, quiere decir que tu cuerpo de forma interna está bastante descompensado y que ya está agotado tu cuerpo tratando de compensar esas situaciones internas. Por lo tanto, el dolor y la parte donde está el problema de la discopatía, la hernia o la lumbociática, no es la prioridad de tu cuerpo. Tu cuerpo ya está luchando constantemente contra una enfermedad crónica, siendo ayudado supuestamente por los fármacos, que finalmente no son la solución, pero te van a ayudar a mantener el equilibrio, a dar esta lucha, ¿sí? La ocupación también es súper importante por lo que te comentaba anteriormente, tiene directa relación con qué tanto desgaste o qué situación mecánica del día a día podría estar encendiendo estos sensores de dolor. Entonces, si por ejemplo pasas mucho tiempo sentado, inmediatamente lo que hacemos es intervenir a través de pausas activas, donde puedas trabajar a través de bloques de trabajo de 45 minutos, 5 minutos de descanso para hacer algún tipo de estiramiento, que son los que vamos a ver al final, y te voy a hacer una invitación bastante buena que te va a servir muchísimo. Bien. También algunas personas pasan mucho tiempo de pie, hacen movimientos repetitivos, carga de objetos y eso nos permite ir identificando efectivamente qué es lo que necesita la persona, ¿sí? La calidad del sueño es súper importante, no es lo mismo dormir 6 horas que 8 horas o 4 horas y que la calidad del sueño sea buena, que sea reparadora o es un sueño interrumpido, es un sueño en el que te levantas al baño y después no puedes volver a dormir de forma profunda. Nuestro cuerpo necesita tener horas de sueño profundo y reparador, de hecho ese es el momento del día en que nuestro cuerpo inicia todos estos procesos internos y te voy a dar un ejemplo que te va a quedar muy claro, es como que pasar el camión de la basura por nuestro cuerpo y va removiendo todos los desechos del día a día. Entonces si no tienes un sueño profundo y reparador, finalmente estás acumulando exceso de cansancio constantemente. Bien, la nutrición, como te comentaba anteriormente, es el material de construcción que le daremos a nuestro cuerpo para que inicie estas labores de reparación, de construcción. Estos constructores internos y estos arquitectos que tiene tu cuerpo a través de los procesos de reparación saben hacer muy bien su trabajo, pero necesitan material adecuado. Y en este caso entra la nutrición, ¿sí? La cantidad de pasos al día nos entrega información respecto al gasto energético que estás teniendo, si realmente eres una persona activa, si eres sedentaria. Sin embargo, no es lo mismo caminar 10.000 pasos al día con dolor que hacerlo sin dolor, y no es lo mismo tener que subir y bajar escaleras toda la semana que caminar por una superficie que sea blanda, con un calzado adecuado, etc. Probablemente estar subiendo y bajando escaleras de forma repetitiva va a generar un desgaste en algún momento. Si tu cuerpo no está preparado y no está entrenado para eso, te va a pasar la cuenta en algún momento. Y una caminata saludable en un contexto en el que no estés estresado, donde puedas salir a tomar aire, pasear por el parque con un calzado adecuado, con fases de la marcha que sean mecánicamente adecuadas y saludables, no debería generar problema, de hecho debería ser un protector de la zona lumbar. Bien. Tener hobbies y pasatiempos es algo que preguntamos muchísimo y que las personas se complican bastante. Muchas veces nos dicen que no tienen tiempo para ellos y que en verdad el dolor les ha impedido y han tenido que dejar todas sus actividades de lado. Por lo tanto, te genera también liberación de hormonas y pasamos a la situación del lado, te liberan hormonas de estrés. Y estas situaciones estresantes finalmente son las que te impiden tener un objetivo en la vida y que te van bloqueando tus movimientos de forma cotidiana y eso te impide avanzar, lo que te genera mucha frustración y te limita en la capacidad de poder disfrutar con tus seres queridos, por ejemplo, o de sentirte que eres realmente productivo en tu trabajo, ¿sí? Tenemos distintos nombres de patologías, pero finalmente lo importante es entender de que la solución siempre es la misma. Y ahí está cuando me preguntan, oye, tengo discopatía y son los mismos ejercicios para hernia discal y para la lumbociática. Y aquí te respondo directamente que sí, porque las etapas de la reparación son las mismas en todos los tejidos del cuerpo humano, todos los cuerpos funcionan de la misma manera y lo que tienes que hacer en una primera instancia es aprender herramientas para aliviar el dolor, para en una segunda etapa comenzar a movilizar y en una tercera etapa comenzar etapas de fortalecimiento. Bien, independientemente que el diagnóstico sea una discopatía, una hernia discal, una lumbociática, una artrosis, lo que tienes que hacer es comenzar a moverte de forma saludable con ejercicios adecuados, basados en evidencia científica. Y eso es lo que nadie te dice y todas estas dudas es normal que te vayan bloqueando y que te estés postergando y que estés optando por
la opción de los fármacos y el reposo, ¿sí? Los resultados de los exámenes complementarios, como lo dice su nombre, es un complemento. Para nosotros en la práctica y en la rehabilitación lo más importante es el propio relato de la persona. Saber, por ejemplo, la fecha de los inicios de los síntomas. ¿Estás con síntomas hace 10 años, hace 5 años o hace un mes? Sí, es distinto. La cantidad de tiempo que te vas a demorar en mejorar tu columna y tus dolores, si ya llevas 10 años con dolor, va a ser distinto a que si llevas un mes con dolor. Probablemente si llevas un mes quiere decir que estos síntomas no están tan consolidados en tu cuerpo, pero si llevas 10 años con dolor y te has postergado tanto, tu cuerpo ha aprendido a moverse evitando el dolor. Por lo tanto, la cantidad de cosas que tenemos que modificar van a ser más. Se va a tardar más tu cuerpo en poder volver a esa situación de normalidad, pero tranquilo porque sí se puede lograr. ¿Bien? Lo que pasa es que hay que ser un poquito más paciente. Es muy importante analizar la magnitud de los síntomas. Siempre preguntamos de la escala de 0 a 10 cuánto te duele, y eso te va a permitir elegir qué ejercicios tienes que hacer. No son los mismos ejercicios cuando tienes un dolor intenso en el que prácticamente no puedes hacer nada. Lo que corresponde en esa situación es partir con movilizaciones muy suaves, que son ejercicios que también vamos a ver un poquito más adelante, y luego incorporar en la medida que los días pasan y el dolor va bajando y ya tienes una sensación de control sobre el síntoma, agregar más movimiento, ¿sí? Entonces, también preguntamos cómo empezó el síntoma. No es lo mismo que te haya empezado el síntoma si tuviste un accidente de tránsito y te golpeaste la columna, a que solamente ibas caminando y hiciste un pequeño giro y te comenzó a doler la espalda. Eso te trae información respecto a que el dolor puede estar siendo desencadenado por alguna situación interna, un poco más emocional, de preocupación, de sobreestrés, de cansancio a nivel general, más que por una parte mecánica. No es porque hubo un golpe de energía tan grande, ¿sí? Y eso también te permite con mayor facilidad seleccionar cuáles ejercicios son los que necesitas. Si te das cuenta, todo tiene una lógica, y finalmente tener toda esta información va a hacer que puedas avanzar mucho más seguro y empoderado en la selección de tus ejercicios, ¿sí? Como te comentaba, finalmente todos estos objetivos de tratamiento son los mismos en todos estos diagnósticos y nombres de patologías que son distintas, y el pronóstico va a depender finalmente de todo lo que ya comentamos un poquito atrás. ¿Bien? Entonces, ahora que hemos analizado con detalle tu caso, ¿qué crees que te mantiene con dolor actualmente? Y ahí le hago una pregunta a todos para que se puedan autorresponder. Creo que les va a servir bastante. Y la respuesta que hayas encontrado a través de toda la información que ya vimos anteriormente, te invito a que lo puedas poner en práctica. Cualquier duda que tengas también me puedes comentar, me puedes hablar por interno para poder resolverla y ayudarte específicamente con tu caso. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Bien? Durante mi experiencia en la rehabilitación me he podido dar cuenta que las personas no saben en qué consisten sus diagnósticos. Por lo tanto, estas dudas generan barreras y limitaciones que van provocando un deterioro de nuestra fuerza muscular, de nuestras habilidades motrices, de nuestros patrones de movimiento, y vamos entrando en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, sobre todo si no sabes qué cosas puedes hacer y cuáles deberías evitar. Por eso, dentro del curso vamos a obtener algunos conocimientos básicos respecto a conceptos como una hernia, discopatía, lumbociática, artrosis, estenosis y otros diagnósticos adicionales, para que puedas entender estos conceptos, y después haremos la conexión directa con cada uno de los ejercicios que son específicos, especializados en rehabilitar esta zona, pero sobre todo que son muy seguros, porque son basados en la evidencia científica actualizada y no tienen ningún riesgo para cada uno de estos diagnósticos. Así que por ese punto de vista puedes estar tranquilo. Lo segundo es que a la mayoría de las personas, cuando les realizan ejercicio y han realizado algún tipo de terapia, no le explican cuáles son las cosas que deben sentir, cuáles son las correcciones que deben hacer en cada uno de los movimientos, y eso pasa a generar de que nuestro cuerpo no tenga el beneficio que estamos buscando. Si yo realizo un ejercicio en el que tengo que estirar la pierna y no sé realmente qué es lo que debería sentir, inmediatamente mi sistema nervioso va a tratar de evitar ese movimiento, no va a permitir que yo pueda estirar de forma adecuada la pierna, y eso va a generar que el efecto que voy buscando también se vaya perdiendo, se vaya disipando. Principalmente porque no generamos el estímulo como debería ser para generar un efecto que perdure en el tiempo y que genere un cambio real. Entonces solamente estaremos generando algún tipo de ejercicio que no es lo suficientemente bueno para generar un cambio real en nuestras estructuras. Nuestros tejidos se conforman por células, y estas células tienen la capacidad de adaptarse en el tiempo, en la medida que yo soy capaz de seleccionar estímulos que sean adecuados y que sean específicos para modificar esa zona y esa función. Por eso es importante que cuando buscamos generar un objetivo clínico en nuestros pacientes, seamos capaces de organizar los ejercicios de modo que este orden que realizaremos permita
que nuestros objetivos se lleven a cabo. Te estoy hablando, por ejemplo, de antes de conseguir un fortalecimiento muscular, pasar por etapas de analgesia en una primera instancia, luego flexibilidad y terminar con etapas de fortalecimiento. Te explicaré en palabras sencillas por qué. Si yo quiero fortalecer un tejido, quiero fortalecer la espalda, quiero fortalecer el glúteo, los erectores espinales, el abdomen, es muy importante que mi cuerpo en una primera instancia esté libre de síntomas, para que al realizar cada uno de estos movimientos pueda generar la intensidad mínima necesaria para desarrollar niveles de fuerza. Si mi cuerpo, por otro lado, está muy adolorido, este dolor irá aumentando. Estaré sensibilizando algunos sensores internos de mi cuerpo y eso generará que durante cada repetición que yo quiero hacer para poder fortalecer, el dolor vaya aumentando, aumentando, aumentando. Por eso es muy importante partir con ejercicios de una intensidad suave para que puedas lubricar tus superficies articulares, para que puedas reducir estos síntomas, relajar tu sistema nervioso, pero sobre todo entregarle una pequeña pincelada a tu cuerpo de lo que va a realizar durante esta sesión de ejercicios, y eso debería ser la primera parte de tu sesión de movimiento. Luego pasaremos a una etapa de flexibilidad, donde lo que buscaremos es poder estirar cada uno de los tejidos que conforman nuestro cuerpo. Te estoy hablando principalmente del tejido muscular, el tejido fibroso, y todos estos tejidos, cuando están más flexibles, lo que hacen es tener un mejor desempeño en las actividades cotidianas. Tu resistencia muscular, tus niveles de fuerza básicos mínimos estarán en niveles óptimos para que puedas desarrollar tus actividades cotidianas de la mejor manera. Por eso, en la segunda instancia lo que haremos, como te comentaba, es poder flexibilizar. Cuando ya nos aseguramos de reducir los niveles de dolor, cuando ya le dijimos a nuestro cuerpo que lo que viene es movimiento, lo estiramos para conseguir una ventaja mecánica adecuada y para que todos estos niveles de fuerza y de movimiento estén óptimos, pasaremos finalmente, como te comentaba, a la tercera etapa o una etapa de fortalecimiento. Una etapa muy importante en la que el objetivo principal será poder consolidar todos los cambios que hemos obtenido y que estos perduren en el tiempo. A diferencia de la terapia presencial, donde solamente te limitan a 20, 30 o a veces en algunos casos solo 10 sesiones, este curso tiene como objetivo entregarte las herramientas para que tú puedas incorporar esto en tu rutina diaria para siempre. Y eso será lo que marque la diferencia respecto a otros tratamientos que has realizado. Así que te dejo invitado a que puedas acceder al curso completo, donde veremos ejercicios desde lo más básico a lo más complejo. Pasaremos por etapas de analgesia, flexibilidad y fortalecimiento y aprenderás las herramientas necesarias para empoderarte, tomar las riendas de tu salud y poder recuperar tu vida. Así que te dejo invitado. Nos vemos dentro. Bienvenido entonces al curso para personas con dolor lumbar. Primero, lo que haremos es comenzar con algunas movilidades básicas que incorporan tanto la columna cervical como los hombros, la columna torácica y la columna lumbar. Para eso, lo primero que haremos es partir desde la zona más superior a la zona más inferior y nuestro primer movimiento será este. Vamos a tomar con una mano la cabeza, vamos a inclinar de forma lateral, tratando de acercar lo más que podamos la oreja hacia el hombro y poder fomentar que se estire la parte lateral. Mantengo un par de segundos, vuelvo arriba. Podemos seguir hacia el mismo lado, de esta forma no perderemos el orden y no será tan complejo estar cambiando de lado. Perfecto. Este será nuestro primer ejercicio para incorporar en la mañana, por ejemplo, para que podamos partir con muy buena postura y con muy buena energía el día. Esto de alguna u otra forma lo que va a fomentar es que este hombro pueda descender, recuperar su posición natural y tener una mejor salud articular para que podamos enfrentar de forma adecuada el día a día. Así que podríamos hacer 20 repeticiones hacia un lado, manteniendo un par de segundos. Recuerda, es muy importante la mantención porque es la tensión mecánica la que va a generar estos cambios que van a perdurar en el tiempo. Vamos a partir entonces nuestro día, esta rutina de ejercicios con este movimiento muy básico, donde vamos a incorporar 20 repeticiones hacia un lado y luego 20 hacia el otro. El objetivo, recuerda, es que cada día puedas sentir que avanzas un centímetro más y que al final del mes ya puedas generar un cambio que sea bastante objetivo y que logre optimizar tu postura. Recuerda, todo lo que tiene que ver con la posición anteriorizada de la cabeza afecta de manera secundaria nuestra capacidad de soportar cargas en la zona lumbar. Así que muy importante poder partir con ese movimiento en la mañana
y eso nos ayudará a poder enfrentar mejor nuestras actividades cotidianas. Segundo movimiento que vamos a hacer, y ya acá vamos a comenzar con los ejercicios que son acostados. Vamos a lubricar nuestras superficies articulares, vamos a darle una pequeña pincelada a estas estructuras de lo que viene más adelante, y para eso vamos a partir con algo muy sencillo, que consiste en apretar el abdomen para mantenerlo más fija la columna lumbar, y vamos a estirar una pierna arrastrándola hacia adelante completa. Vamos a tratar de empujar con la rodilla hacia abajo y la punta del pie la vamos a llevar hacia nosotros para generar niveles de tensión. Aguanto un par de segundos, vuelvo atrás y vamos cambiando también nuestra pierna. Recuerda que en el cuadrado de arriba te dejaré, para los ejercicios que son más avanzados, alguna pequeña variante para que puedas hacerlo si estás con mucha dificultad. Por lo tanto, en este curso todas las personas podrán tener acceso a ejercicios que son seguros y adecuados para cada condición. Sabemos que cada persona tiene un ritmo distinto, así que no será problema el someterte a un ejercicio, porque estará con alguna pequeña variante para que lo puedas realizar de forma más sencilla si estás con mucha dificultad o estás con mucho dolor. Este ejercicio, a diferencia del anterior, que era un ejercicio que trabajamos por lado, hicimos 20 repeticiones primero para un lado y luego para el otro, lo realizaremos de forma alternada y contaremos las repeticiones así. 1, 2, 3. Y en este ejercicio en particular, la parte más importante será poder empujar con la rodilla hacia abajo para poder relajar nuestros sensores y poder lubricar al máximo nuestras superficies articulares. Bien, para ese ejercicio, que es un ejercicio más suave, podríamos realizar 20 repeticiones en total, alternando cada pierna, y le agregamos 2 series. Quiere decir que vamos a hacer 20, descansamos 10, 15 segundos y ya podríamos estar realizando nuestra segunda serie de 20 repeticiones para darle una pincelada adecuada a nuestro cuerpo y que nuestros sensores se puedan ir relajando. Un muy buen ejercicio para generar analgesia y para síntomas también asociados a dolor lumbar que pueden tener relación directa con tu rodilla o con tu cadera. Recuerda, muy importante, contraer muy bien el abdomen, apretar el abdomen. Segundo ejercicio, más bien el tercero, lo que vamos a hacer es poder abrazar nuestra pierna y la vamos a llevar hacia el tronco. Este objetivo es poder estirar la zona posterior del glúteo. Recuerda que el glúteo es el músculo más grande, más potente, cercano a la zona lumbar, por lo tanto requiere de mucha flexibilidad, pero sobre todo de mucho fortalecimiento, y que cuando está fuerte es el aliado más grande que tiene nuestra columna lumbar, por lo tanto es un protector muy grande. Y si yo tengo diagnósticos de hernia, discopatía, lumbociática, lo que necesito es que mi músculo, el glúteo, esté en las mejores condiciones, lo más óptimo posible, para que pueda ser un verdadero aliado y se pueda comportar como una armadura natural para proteger mi zona lumbar. Eso es muy importante. Así que, como te comentaba, etapa de flexibilidad, estamos dentro de la primera etapa de flexibilidad, donde vamos a estirar la zona del glúteo de esta forma. Vamos a incorporar también la punta del pie hacia nosotros y eso nos va a permitir, 1, apretar la pierna contra el tronco y 2, poder estirar esta zona posterior. Un ejercicio muy importante para síntomas de lumbociática, por ejemplo, donde la compresión nerviosa se está dando más en la parte glútea. Vamos cambiando la pierna. Como les comentaba, también vamos a trabajar este ejercicio de forma alternada y vamos a ir contando 1, 2, 3, 4 hasta llegar a nuestras 10 repeticiones y vamos a hacer un descanso de 10-15 segundos. Comenzamos con nuestra segunda serie de 10 repeticiones y vamos en cada repetición tratando de avanzar un par de centímetros más para que los niveles de tensión sean progresivamente mayores. Perfecto. Súper bien. Descansamos. Tercer ejercicio de flexibilidad que veremos ahora tiene por objetivo poder estirar, pero esta vez no la zona del glúteo, sino que la zona del isquiotibial.
Para poder estirar este músculo, que es muy importante para que cuando nos agachemos a recoger un objeto, por ejemplo, nos sintamos bastante cómodos, tiene que ver mucho con la flexibilidad del isquiotibial. Por lo tanto, lo que realizaremos es una flexión de cadera, vamos a llevar la pierna hacia el tronco, muy similar a la anterior, pero en este caso lo que vamos a hacer es buscar la vertical hacia arriba, tratar de estirar la pierna lo máximo posible y vamos a buscar que se estire este músculo. Lo mismo, vamos a apretar el abdomen, vamos a mantener la postura y vamos a llevar la pierna a esa posición, luego flexiono y bajo. Y vamos a cambiar la pierna para seguir haciendo progresivamente lo mismo. Recuerda buscar que se genere tensión acá. Suele pasar mucho que en esta posición la pierna empieza a hacer esto y es porque nuestro sistema nervioso está muy incómodo y quiere salir de la posición. Te recomiendo, para que lo puedas trabajar más cómodo, que busques una posición un poquito más inclinada hacia adelante y eso va a permitir que tu hiperactividad del sistema nervioso se vaya reduciendo y podrás trabajar más cómodo, lo que te permitirá hacerlo a tu propio ritmo. Este ejercicio también lo vamos a trabajar en su modalidad de 10×3, lo que te permitirá progresivamente ir soltando toda esta cadena posterior. Ya estiramos glúteo, ya estiramos isquiotibial y ahora lo que vamos a hacer es comenzar nuestras primeras activaciones de glúteo. Para eso, lo que vamos a buscar es separar un poco por fuera del ancho de tus caderas tus pies. Vas a buscar que se genere un ángulo recto. Cuando levantes la cadera debe generarse este ángulo y lo que vas a hacer, ángulo recto, vas a mantener apretando el abdomen y apretando ambos glúteos, empujando el piso con la zona del pie más con el talón. Vas a empujar hacia arriba, vas a levantar y vas a procurar apretar muy bien el abdomen. El objetivo de apretar el abdomen es que no se te arquee en exceso la zona lumbar. Para eso estabilizamos el tronco desde esta contracción abdominal y si te fijas, inmediatamente corregimos ese pequeño gran detalle que tiene que ver con evitar hacer eso, más bien eso. Eso nos va a permitir realizar nuestro primer ejercicio de fortalecimiento de la musculatura glútea, uno de los músculos más importantes y el aliado más cercano a la zona lumbar. Y de este ejercicio entonces realizaremos un 10×3 también, buscando generar una contracción consistente, firme de la musculatura de los glúteos y sin perder la contracción abdominal. Mantener arriba idealmente un par de segundos te permitirá sentir mucho mejor la contracción de la musculatura que estamos buscando que se vaya fortaleciendo. Bien, entonces realizaremos nuestro 10×3 con 2 segundos de tensión mecánica arriba, una mantención. Y eso va a generar que estos cambios vayan consolidándose en el tiempo. Perfecto. Ahora realizaremos nuestro primer ejercicio de fortalecimiento de musculatura abdominal y para eso lo que realizaremos es muy sencillo. Vamos a buscar poner las manos cruzadas en los hombros, mentón al pecho y vamos a hacer un movimiento donde la intención es poder sentarse adelante y esto es lo que llamamos de alguna u otra forma un abdominal, pero un abdominal con fines de salud que es muy bueno para generar niveles básicos de fuerza de la musculatura abdominal. Lo que vamos a hacer entonces es con el mentón pegado al pecho, tratar de levantar, buscar una posición donde nos sintamos cómodos, pero que hay una activación consciente y puedo bajar progresivamente hacia atrás y contamos número 1. Muy importante también la mantención arriba, intentaremos agregar 2 segundos de contracción de la musculatura en la parte más alta para que el efecto que generemos sea mucho más sólido y consistente. Bien, también a este ejercicio le agregaremos una cantidad de repeticiones similar a los anteriores. Vamos a partir con un 10×3 y después yo te explicaré por qué es muy importante este número y cómo lo iremos modificando en el tiempo para que todos los objetivos que vayamos generando cada vez se vayan potenciando aún más. Entonces,
Ahora pasaremos a un ejercicio de fortalecimiento de la cara anterior de nuestra cadera. Estamos hablando de la flexión de la cadera, que es uno de los movimientos más importantes y que se va perdiendo con las disfunciones a nivel lumbar, las lumbociáticas, las hernias, las discopatías, ya que vamos alterando estos patrones de movimiento y se van perdiendo. Nuestro cuerpo se olvida de cómo moverse adecuadamente y eso afecta considerablemente nuestra sintomatología. Así que vamos a estirar una de las piernas, la otra pierna queda flexionada, apoyada en el piso, y con esta pierna muy bien estirada, la rodilla está bloqueada en extensión. Lo que vamos a buscar es ir lo más arriba posible. Aguanto un par de segundos, bajo, controlando, llego abajo, toco y salgo nuevamente hacia arriba. También acá lo que le agregaremos es nuestros 2 segundos de contracción en la parte final para poder potenciar estos beneficios. Lo que estaremos realizando es un trabajo de la musculatura anterior de la cadera que va a favorecer que nuestra postura cuando estemos de pie sea más óptima aún. A diferencia de los ejercicios anteriores, para que no te confundas, este sí es un ejercicio que haremos nuevamente por lado. Eso quiere decir que seguiremos trabajando con la misma pierna hasta que completemos 10 repeticiones y luego realizamos el cambio para poder realizar también con la otra. Parte importante de este ejercicio y dentro de las correcciones que vemos en el día a día es que las personas pierden mucho la capacidad de contraer el abdomen mientras lo realizan y hacen esto. Arquean mucho la zona lumbar y se pierde el objetivo principal del ejercicio, que es contener el abdomen, el pilar central de nuestro cuerpo, y desde esa posición de contención poder mover la pierna. Así que también haremos nuestras 10x3. En este caso es un ejercicio que demora más porque es por lado, por lo tanto haremos 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá y 10 acá, y cada pierna tendrá finalmente 10x3. Ahora toca realizar una combinación de movimientos para que nuestro cuerpo, que ya pasó por etapas de analgesia, de flexibilidad y de fortalecimiento, tenga ejercicios que son de mayor complejidad, pero que nos permitan avanzar mucho más. Por eso es importante que podamos combinar estos movimientos. Por ejemplo, nuestro primer movimiento combinado será poder llevar la pierna hacia el tronco, estirar al techo y con nuestras dos manos y nuestro mentón adentro, hacia el pecho, vamos a buscar llegar lo más arriba posible sin doblar la pierna y generar niveles de tensión que sean bastante importantes. Luego bajo y descanso. Vamos con la otra y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pierna al tronco, muy bien flexionada acá la rodilla, estiro vertical al techo, punta de pie hacia mí y voy a buscar arriba. Bajo y bajo. También haremos un 10x3, recuerda, muy importante este número, que no lo olvides. Y vamos a ir avanzando progresivamente. Objetivo, que nuestro cuerpo ya vaya entendiendo que tiene la capacidad de combinar movimientos que ya aprendí anteriormente por separado y que van a ir generando un beneficio tanto en el sistema nervioso, en nuestra capacidad de aprendizaje, y que después vamos a tener la capacidad de poder traducir estos movimientos a nuestras actividades cotidianas donde veremos un mejor desempeño. Perfecto. Ahora lo que realizaremos es un puente, pero en este caso será un puente unipodal, solo con una de las piernas y la otra pierna quedará estirada, pero en el aire. Perfecto. Por lo tanto, llevaremos gran parte de nuestro peso del cuerpo en solamente uno de los glúteos y trataremos de mantener arriba un par de segundos. Parte importante de este ejercicio es que nos generará la capacidad de poder estabilizar nuestra cadera, activando tanto musculatura del glúteo mayor como glúteo medio y abdomen al mismo tiempo. Y luego cambiaremos nuestra pierna para hacer 10x3 de la misma forma que hemos realizado nuestros ejercicios por lado. Por lo tanto, también será un ejercicio que tardarás un poco más en realizar. Recuerda, por lado quiere decir que vas a trabajar con la misma pierna 10 veces de corrido para luego descansar, cambiar y hacer 10 con la otra. Recuerda, 10 acá,
De corrido, 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá y 10 acá. Ahí está el 10 por 3 por cada lado. Y terminaremos con un ejercicio de abdomen, que es un poco más intenso, pero que generará activación de la parte oblicua de nuestro tronco. Muy importante, recuerda que nuestra armadura natural la compone la parte abdominal anterior, las partes laterales, posteriores, inferior y superior. Entonces es muy importante poder repasar cada una de estas estructuras para que nuestra zona lumbar se pueda sentir mucho más estable y, por ejemplo, patologías como hernia, discopatía, lumbociática mantengan sus síntomas lo más controlados posible y evitemos recaídas en el tiempo. Eso es muy importante comentar. Así que vamos a poner nuestras manos acá en la parte de la nuca, la parte cervical superior, y vamos a llevar este codo cruzado hacia la rodilla contralateral para mantener un par de segundos arriba en posición máxima. Quiere decir que haremos esto. Y vuelvo atrás, toco atrás para tener una referencia de dónde salir de nuevo y vuelvo a ir hacia el otro lado. Súper, bastante sencillo, muy importante, como te comentaba, la mantención arriba para que podamos obtener estos beneficios que estamos buscando. Y también realizaremos un 10 por 3 para mantener un beneficio lo más óptimo posible. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video curso donde te enseñé desde lo más básico hasta lo más complejo, donde pasamos por distintas áreas de analgesia para cuando tengas mucho dolor, etapas de flexibilidad para que tu cuerpo tenga un mejor comportamiento en el día a día y terminamos con algunos ejercicios de fortalecimiento. Es muy importante que puedas mantener este estímulo, que así como te lavas los dientes de forma cotidiana, también le puedas entregar ejercicios saludables a tu zona lumbar, a tus discos, a tus estructuras óseas, a tus tejidos blandos, tus músculos, tus tejidos fibrosos, tus cartílagos, en fin. Incluso tu cerebro estará muy contento, muy feliz de poder recibir este estímulo tan saludable. Y como te comentaba, hemos llegado a la parte final de este curso. Si te gustó, si sentiste que realmente te generó un cambio, si aprendiste muchas cosas y te gustaría aprender muchas más, ver la segunda parte de este curso, escríbeme para que podamos estar en contacto y puedas acceder al nivel 2 y sigamos juntos avanzando en este camino de la rehabilitación y el manejo de los síntomas del dolor lumbar. Así que te dejo invitado y nos vemos dentro. Chao.